Hi everyone, this is teacher Sara and I have prepared this video to help you with unit number 9, Spain in the 17th and 18th centuries. And I'm going to explain this briefly in Spanish so that you understand more or less the unit. I'm going to prepare several videos. This is going to be the first one to help you with the unit as I told you. So I hope you watched this video because this video is the basis to understand what I'm going to explain today. So let me start. Bueno, como os decía, voy a empezar en español a explicaros esta parte ya que es una parte bastante complicada y prefiero que lo entendáis bien y que os puedan echar una manita en casa. Os mandé este vídeo el otro día para que le echéis una ojeada y donde nos hablan sobre todos los reyes de España. Bien, hoy nos vamos a centrar en la primera parte, que son los Austrias menores. No sé si os acordáis que en la unidad anterior acabamos con el reinado de Carlos I de España y V de Alemania y de Felipe II, que era su hijo. Eso os tenéis que acordar seguro. Bien, pues en este tema empezamos con los Austrias menores. Ellos dos, Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II, eran considerados los Austrias mayores porque tienen más importancia. Y estos son considerados los Austrias menores, que son tres principalmente: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. ¿Vale? Como habréis visto en el vídeo que os puse el otro día, ellos realmente gobernaron poco. Los que gobernaban eran sus validos, que eran el duque de Lerma, principalmente para Felipe III, junto con el duque de Uceda, el conde duque de Olivares para Felipe IV y diferentes validos para Carlos II. Acordaros que Carlos II llegó al poder siendo muy joven, le llamaban el hechizado porque tenía muchos problemas, entonces necesitó muchos validos para ayudarle a gobernar. ¿Qué nos dice el libro? Vamos a centrarnos primero en esa parte. La primera parte, que es la fragmentación del Imperio Español, nos habla de las constantes guerras que tuvieron tanto Carlos I, que las inició, como Felipe II, que las acabó. Eso tuvo una serie de consecuencias para España, principalmente que España estaba constantemente en guerra, entonces sufrió varias derrotas y perdió bastantes territorios, y luego que España se volvió bastante débil financieramente, es decir, había menos oro, había menos plata que estaba llegando de América, y por los costes de las guerras, porque obviamente llevar a cabo unas guerras es bastante costoso, pues España se debilitó económicamente, ¿vale? Además se unió a esto que tuvieron malas cosechas. Después se nos habla del reinado de Felipe III, el primero de los Austrias menores. Cuando Felipe II murió, Felipe III se convirtió en su sucesor y su valido, era su favorito, como lo llaman en inglés, era el duque de Lerma. Principalmente lo que tenéis que saber de su reinado es que se produjo la expulsión de los moriscos. Acordaros que los moriscos son los musulmanes que fueron forzados a convertirse al cristianismo durante la época de los reyes católicos. Bueno, pues cuando llegó Felipe III a la corona, simplemente les expulsó y se quedó con sus casas y con sus tierras. Después vino Felipe IV. Felipe IV se convirtió en rey después de Felipe III y su valido fue el conde duque de Olivares, ¿vale? El que gobernó fue el conde duque de Olivares y no gobernó, por así decirlo, muy bien, puesto que España estaba continuamente en guerra. De hecho, durante esta época España luchó la Guerra de los 30 años, que fue una guerra religiosa entre católicos y protestantes en Europa Central. ¿Qué sucedió? Que España perdió muchas de las batallas y con ello perdió varios territorios en Europa, en español conocido como Países Bajos, ¿vale? Durante el reinado del conde duque de Olivares hubo varios problemas en Cataluña y en Portugal, diferentes rebeliones.
La de Cataluña consiguieron frenarla, pero la de Portugal siguió adelante y en ese momento se proclamó como país independiente. Después de Felipe IV llegó el reinado de Carlos II. Él llegó a reinar cuando solo tenía 4 años. Lo que pasa es que como era muy pequeño, acordaros que fue su madre la que se encargó mientras él era un niño. Cuando ya tenía edad suficiente para gobernar, resulta que Carlos II siempre estaba enfermo, tenía un montón de problemas. Entonces todos sus válidos gobernaron por él. ¿Y qué sucedió? Pues que Carlos II murió sin tener ninguna descendencia, es decir, no tuvo hijos. Con lo cual esto produjo una serie de disputas, lo que se conoció como, y os lo quiero enseñar aquí, la Guerra de Sucesión Española, ¿vale? Lo que pasa es que esta parte os la voy a explicar mejor otro día y así no damos tanta información de golpe, ¿vale? Espero que esto más o menos os haya quedado claro y la siguiente parte que os quiero explicar es la parte artística, ¿vale? Digamos que esta época, la de los Austrias menores, fue una época terrible políticamente hablando, ¿vale? Porque, como os he explicado, ellos no gobernaron sus válidos, fueron tiempos difíciles para España porque no estaba bien económicamente, porque hubo muchas guerras, en fin, por muchos aspectos. Pero culturalmente fue un periodo buenísimo, tan bueno que solo se le conoció como el siglo de oro o en inglés The Golden Age, ¿vale? Es un siglo de esplendor artístico y literario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchas cosas que se hicieron durante este periodo que son impresionantes. Vale, para comenzar hablamos de arquitectura. La arquitectura al principio del siglo de oro era muy sencillita, ¿vale? Con poca decoración. Lo que pasa es que fue cada vez evolucionando y cada vez tenía más ornamentos, más curvas, más decoraciones, lo que daba una sensación de movimiento. No sé si veis aquí la fachada del museo principal de Pedro Rivera, ¿vale? O también la podéis ver por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid o en la Catedral de Santiago, la fachada del Obradoiro, perdón. Esas son ejemplos de arquitectura de este tipo, ¿vale? En la pintura también destacó diferentes contrastes, ¿vale? Utilizaban figuras que parecían iluminadas, pero luego los fondos de esas pinturas eran muy oscuros. Aquí lo podéis ver. Por ejemplo, en este cuadro, que es el cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, Mujeres en la ventana, veis que a las mujeres se las ve bastante bien, están muy iluminadas, pero el fondo es muy oscuro. Ahí se ve el contraste. Luego también tenéis otros artistas muy importantes de la época, como fueron el Greco, y un ejemplo de pintura es este, el Caballero de la mano en el pecho, pero también Francisco de Zurbarán, con por ejemplo el Cristo en la cruz, y Diego de Velázquez. Diego de Velázquez sale al principio del tema con el cuadro de la familia de Felipe IV. De hecho, os lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Lo veis? Aquí hablábamos de Velázquez, que es uno de los artistas, de los pintores más importantes, porque trabajaba precisamente para la corte. Y bueno, pasando de pintura a escultura, también vemos que en el siglo de oro lo que más se promovía era eso, la expresión, el movimiento, y era de carácter bastante religioso. De hecho, Alonso Cano es uno de los escultores más importantes, y aquí veis la Inmaculada Concepción. Tal y como la esculpió, pues parece que la figura está en pleno movimiento. Y ya por último quería hablaros de la literatura durante el siglo de oro. La literatura fue muy importante. Hubo muchos autores que tenemos que destacar. Entonces, en el libro está dividido en poesía, teatro y novela.
En poesía destacamos varios autores, como fueron Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora. En el teatro, los más importantes fueron Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Y en novela, muy importantes fueron Francisco de Quevedo, pero sin duda el más conocido probablemente por vosotros es Miguel de Cervantes, que es el que escribió Don Quijote. De hecho, Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares. Yo creo que estuvimos allí en una excursión, no sé si os acordáis. Él fue un soldado y luchó en la batalla de Lepanto, que también os sonará porque lo hemos visto en temas anteriores. Allí le dispararon en la mano. Lo que pasa es que no se la llegaron a amputar, ¿vale? No se la quitaron. Él tenía su mano, pero le llamaban el manco de Lepanto precisamente porque se hirió en la guerra. Cuando volvió a España, atacaron su barco unos piratas y le hicieron prisionero en Algeria durante 5 años. Luego ya volvió a España, definitivamente. Y allí escribió pues Don Quijote de la Mancha, que es su novela yo creo más importante. Ha sido traducida a muchísimas lenguas y en este libro ya sabéis que cuenta las aventuras y las desventuras de Don Quijote, que era un heraldo, y su amigo Sancho Panza. Bueno, y esto es un poquito el resumen. Aquí os he puesto otra diapositiva, ¿vale? Con información un poco para resumir lo que hemos visto sobre literatura, arquitectura, escultura y pintura. Aquí en escultura, por ejemplo, también añadimos a Churriguera. Y en arquitectura, bueno, habla también del Palacio del Hospital de San Fernando, de la Plaza Mayor de Salamanca. En fin, aquí hay un poquito más de información por si queréis vosotros indagar. Y esto es todo por hoy, chicos.